UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. ISAPRE Más Vida, por ti la mayor bonificación. Indura Médica presenta Más Calidad de Vida. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Más vida. Para ti, una ISAPRE de médicos. 25 años promoviendo la vida sana. Hoy, en Más Calidad de Vida, conozca todo sobre la importancia de la anatomía patológica y sus nuevas normas. En general, todas las normas de acreditación de laboratorios de anatomía patológica, lo que se ha concentrado más que haber una diferencia real en el tipo del diagnóstico, lo que se ha logrado es mejorar la trazabilidad de las muestras. ¿Qué significa eso? Que hay un registro concreto y de todas las personas que van transitando o transportando o haciendo algún procedimiento en el tejido del paciente. La anatomía patológica estudia por medio de técnicas morfológicas las causas, desarrollo y consecuencias de las enfermedades. Bueno, lo habitual es que todas las muestras sean analizadas, ya todo lo que se obtenga de pabellones quirúrgicos o de pabellones ambulatorios. Todos esos tejidos son enviados mediante un protocolo especial y todo debiera analizarse. El fin último es el correcto diagnóstico de biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. Por ello es esencial seguir rigurosamente los protocolos establecidos. En general, el consentimiento informado que se firma antes de cualquier procedimiento de extracción de tejido, ya sea una biopsia pequeña o una gran cirugía donde se va a extraer tejido del paciente, el paciente firma un consentimiento informado donde autoriza, digamos, a que se le realice el procedimiento y que se analicen los tejidos que salgan de ese procedimiento. Actualmente, todo paciente tiene el derecho a saber los resultados de sus exámenes y en caso de no estar facultado, pueden ser solicitados por algún familiar que acredite su parentesco mediante un poder simple. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa de Educación Médica, Más Calidad de Vida, a través de las pantallas de canal UCB TV y desde la Sociedad Médica Santiago. Tenemos un invitado de esta semana que nos parece muy importante presentárselo y nos pareció que su tema era importante conversarlo. Me refiero al doctor Bernardo Morales. Bernardo, muy bienvenido a nuestro programa. El doctor Morales estudió en la Universidad de Concepción, posteriormente fue becado como anatomopatólogo en la Universidad Católica y también trabaja en la Clínica Las Lilas. Bernardo, ¿cuándo se empieza a aplicar el concepto de anatomía patológica en desarrollo humano, antropológicamente? El patólogo, cuya interpretación de la calificación de patólogo significa estudio de la enfermedad, ha existido siempre. O sea, el médico, desde que vivía en comunidades primitivas, aquel que ejercía el rol de médico, cuando interpretaba algo que se salía de la normalidad en algunos de los miembros de la comunidad, lo que estaba haciendo era hacer un acto anatomopatológico o patológico, estudiando e interpretando la enfermedad. Fue necesario que aparecieran en el curso del desarrollo de la medicina algunos instrumentos que nos permitieran
estandarizar el conocimiento acumulado desde la macroscopía, objetivarlo a través de otro tipo de observación de estos instrumentos que es la microscopía, y hoy día a través de instrumentos altamente sofisticados poder meternos dentro de esta estructura que se ha ido identificando con la microscopía, que son los tejidos y las células en particular, para que el conocimiento que se adquirió de allí, integrado con la observación clínica, tenga una traducción en el mundo clínico. Y de eso, nosotros son los últimos 150 o 200 años. Virchow, a finales de 1700, principios de 1800, escribió un tratado de medicina que cambió la historia de la medicina, ¿no?, que se llama la teoría celular, ¿no?, la teoría de la patología celular. Hasta antes de eso, todas las bases fundamentales de la medicina se basaban en la observación macroscópica. Todavía nos quedan algunos resabios de eso, ¿no es cierto?, porque en esa época, durante 25 siglos, perdón, ¿no es cierto?, lo que primó como concepto de salud y enfermedad era la teoría de los fluidos, ¿no?, el desbalance de los fluidos corporales conocidos, que era la bilis, la sangre, ¿no es cierto?, la bilis negra, la flema. Interpretaban o daban fundamento al concepto de enfermedad. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si alguien estaba pletórico, rojo, no sé, porque tenía fiebre en el concepto de hoy día, la interpretación era que había un desbalance del fluido sanguíneo y el tratamiento era acorde con eso. Claro, el drama que sufrió el desarrollo de la medicina fue que las diferentes culturas o religiones pararon el desarrollo del estudio del cuerpo humano de alguien fallecido por razones culturales fundamentalmente, o morales, en fin. Y en Montpellier creo que fue la primera autopsia autorizada y donde se le da la autorización para hacer una al año, ¿ah?, en un preso o un condenado a muerte. Bueno, y ahí ya partió ya fuertemente. Interesante esa observación porque esa restricción ética, moral, religiosa que hubo en ese tiempo, hoy día de alguna forma vuelve, no como una restricción en sí, ¿no es cierto?, desde alguna institución del Estado, ¿no?, sino, ¿no es cierto?, como una percepción de la sociedad. Si usted ve hoy día, ¿no es cierto?, la cantidad de autopsias que se hacen en Chile y en cualquier parte del mundo, estamos prácticamente, ¿no es cierto?, en esa misma época, muy pocas, ¿no? Pero existe una concepción cultural respecto del derecho del cuerpo humano de ser o no abordado por una investigación científica que parte ahora desde la misma sociedad, no de las instituciones. Hoy día hay una ley de derechos y deberes de los pacientes, ¿no es cierto?, en la cual la persona en vida o sus familiares, ¿no es cierto?, en el caso de que no alcance a dejar una intención a este respecto, pueden y deben decidir sobre el destino de un cuerpo, ¿no es cierto? Y eso restringe, pero por un tema, ¿no es cierto?, de concepción, porque Sí, si el tema de la limitación ha estado por el lado de la autopsia médica, sí. ¿no? Como le digo, yo creo que hay una distorsión que lamentablemente se ha producido en el tiempo por distintas circunstancias, que ha llevado a distorsionar el sentido real del examen anatomopatológico macroscópico a través de la autopsia, que hoy día, ¿no es cierto?, es una de las herramientas del patólogo. Claro, yo quiero decir, para el público que nos está escuchando, el trabajo del anatomopatólogo se divide en dos partes. Una parte es el estudio del cuerpo entero de la persona que falleció, y otra parte es el estudio histológico, un microscopio de todas esas partes que le parecen sospechosas. Claro. Son las dos áreas, digamos. Claro, y dentro de esta parte por áreas o por fragmentos, ¿no es cierto?, del cuerpo humano, que tiene aplicación clínica directa, hay distintas alternativas de estudio. Desde el estudio microscópico que usted mencionaba, hasta estudios, ¿no es cierto?, hoy día muy sofisticados y avanzados, como le comentaba hace un rato, que están orientados a investigar lo que pasa dentro, ¿no es cierto?, de la célula, casi desde un punto de vista funcional, como si la célula estuviera viva. Es decir, ¿no es cierto?, viendo la producción de una sustancia particular de una célula que normalmente no la produce, y cuando se transforma, por ejemplo, en un tumor, la produce en forma anómala. Podemos detectarla. Podemos detectar incluso dentro del núcleo de la célula la mutación de un gen. Es re importante porque cuando uno opera a un paciente, en el caso mío, que yo opero a un paciente, le digo, mire, la biopsia rápida es una cosa, es una primera aproximación, que en más del 90% de los casos va a calzar con la biopsia definitiva. Pero los patólogos toman su tiempo, o sea, no es una cosa que en 2 días esté lista, no. Y en casos más extremos se consultan unos con otros por la gravedad del cuadro y por la rareza, a ver qué opinan. Y entonces la gente lo presiona mucho a uno por tener la biopsia, sí, y debe saber que eso toma un tiempo. El examen anatomopatológico no es un examen de laboratorio clínico. No, no. No es como cuando uno va al laboratorio, que es la imagen que tiene de los laboratorios. La gente en general
tiende a asociar el trabajo del patólogo con un laboratorio. Entonces piensa que, igual que cuando se va a tomar sangre y le dicen, mira, en la tarde va a estar el examen, ¿no es cierto?, y se lo mandan por correo a la casa, esto no es así, ¿no? El hemograma, por ejemplo, consiste en sacarle sangre, colocarle una maquinita que va a contar un número de células y va a hacer un informe de ese conteo. El examen anatomopatológico es un examen tremendamente complejo, porque cada una de las enfermedades que conocemos puede tener muchísimas expresiones morfológicas distintas. Por lo tanto, cada vez que yo miro, ¿no es cierto?, una placa proveniente de un tumor, por ejemplo, de los que opera usted en el microscopio, y miro el mismo tumor en el mismo órgano de otro paciente que se operó en el pabellón del lado, pueden ser absolutamente distintos. Es decir, tan distintos son los tumores como distintas son las personas entre sí. Así es. Entonces, ¿no es cierto?, ¿de qué se trata el trabajo del patólogo? ¿Por qué es tan complejo? Porque tiene que tener un banco de información de una estructura base de una alteración morfológica. Pero es una disciplina inductiva y deductiva. Es decir, además tiene que calzarme lo que yo estoy pensando que tiene este tumor con la clínica del paciente. Porque, por ejemplo, sería absurdo diagnosticar un tumor propio de los niños y estoy examinando a un paciente que tiene 80 años. Entonces, si no me calza, algo probablemente no está, ¿no es cierto?, bien interpretado, ¿no? Y es, como decía, inductivo, además, ¿no es cierto?, porque a partir de los análisis de los datos generales, el patólogo siempre insiste mucho, a usted le ha tocado esta experiencia, ¿no es cierto?, insiste en que le dé los datos completos, ¿no es cierto?, lo más completo posible el antecedente clínico para hacer una, ¿no es cierto?, deducción adecuada. Es inductivo porque parto a veces sin datos, ¿no es cierto?, de una observación puntual, que es mirando al microscopio, y debo llegar a una conclusión general, que no es ni más ni menos que decirle, ¿no es cierto?, a un paciente que tiene o una lesión benigna o una lesión maligna, con todo lo que eso significa. O sea, hay una responsabilidad implícita en ese diagnóstico tremenda. Yo voy a traer unas fotos para, ya lo hemos comentado, que era para mostrarles solamente, esta es una foto tomada de internet, ¿no es cierto?, donde eso es una pirámide. Y el médico en la antigüedad era el médico, era el sacerdote, ¿no es cierto?, y era el juez. Es decir, cuando la gente se enfermaba, ¿no es cierto?, porque, de acuerdo a este concepto, ¿no es cierto?, eran los dioses que se enojaban, ¿no es cierto?, con la sociedad. Y el médico, que era el sacerdote y el juez, decidía, ¿no es cierto?, cuál era el tratamiento. Y legislador además. Hay evidencia de esta acción médica en esa época, conocidos estos cráneos con trépano y una serie de cosas. La revolución industrial, que aquí la grafico por una fábrica, ofrece los primeros cambios, ¿no es cierto?, respecto a la interpretación de los fenómenos médicos, porque agrupa a las personas y al agruparlas permite observar fenómenos médicos o biológicos que están padeciendo las personas que están enfermas masivamente. Entonces permite obtener series médicas, que es lo que usamos hoy día, series clínicas, ¿no es cierto?, en la investigación científica actual. Lo que hacía, claro, lo que hace es juntar un número de personas que tengan los mismos síntomas y signos, y de acuerdo a eso decir, mire, esto es... obtener una conclusión, o sea, claro, se aplicaba el método científico. Es que, digamos, el gran impulsor de esto fue griego, Anaxágoras. Sí. Y Anaxágoras puso el filtro científico, muy interesante esto, puso el filtro científico a la observación un poco desordenada. Anaxágoras murió, igual que Hipócrates, ¿no es cierto?, murió sosteniendo su teoría. Sosteniendo su teoría. Y de ahí viene el poner el filtro científico a lo que se hace. Claro. Y fueron perseguidos, como dijo usted delante, porque la exploración del cuerpo humano era no bien vista por distintos grupos. Todas las culturas se han opuesto. Todas las culturas se han opuesto. Esta pintura de Velázquez, que es la lección de anatomía, muestra las primeras disecciones cadavéricas, ¿no es cierto?, con fines todavía solamente de explorar el cuerpo humano y acumular información. Pero poco tiempo después aparecen estas otras, en las cuales, ¿no es cierto?, lo que se está observando allí a nivel de la rodilla es una fractura. Es decir, lo que se está intentando hacer es explicar un fenómeno, que en este caso le produjo la muerte al sujeto, ¿no es cierto?, a través de la observación macroscópica. Y seguramente ahí encontraron que la fractura o una astilla del hueso fracturado rompió la arteria, y este señor que murió debe haber tenido una hemorragia que se debe haber evidenciado. Y pudieron a través de esta observación interpretar el fenómeno, ¿no es cierto?, y saber que este jus sanguinis, o la sangre, ¿no es cierto?, que era interpretado como uno de los factores o los pilares básicos de la vida, había sufrido un fenómeno de extracorporación, digamos, ¿no es cierto?, y que esa era la causa de su muerte. Vamos a ir a las células. Da Vinci fue uno de los grandes anatomistas, ¿no es cierto?, y uno de los mentores también de la interpretación y aplicación del conocimiento de la observación hacia la práctica clínica.
La misma observación que se hacía en esa época se sigue haciendo en las escuelas de medicina, cada vez menos, como comentamos, por esta falencia de cuerpos humanos, ¿no es cierto?, para la investigación, pero se sigue haciendo, con los mismos principios de la observación de fenómenos, la acumulación de eventos, ¿no es cierto?, médicos reiterados, o sea, ¿no es cierto?, de series clínicas, y la obtención de una conclusión, o sea, aplicación del método científico. Se plantea una hipótesis, se hace un desarrollo y se obtiene una conclusión. 25 siglos de historia de la medicina conocida en esto. Vamos a ver la segunda. Bueno, viene la acumulación del conocimiento, viene, ¿no es cierto?, se comprende que el cuerpo está hecho por estructuras complejas, que estas estructuras complejas están unidas entre sí a través de vasos sanguíneos y que los vasos sanguíneos además, o que las estructuras en sí, además de los vasos sanguíneos, tienen relaciones formando sistemas. Es un avance extraordinario. O sea, ¿no es cierto?, saber que hay una estructura aquí en la base del cerebro, que se llama hipófisis, que controla una glándula que está metida acá en el abdomen, que se llama suprarrenal, y encontrar el puente molecular o bioquímico entre las dos e interpretar los fenómenos asociados a los cambios de la funcionalidad normal, es un avance extraordinario en la medicina. Viene, como dijimos, el telescopio de Galileo, viene el microscopio de Galileo de Hooke, avanza rápidamente en el tiempo y llegamos a lo que usted me estaba preguntando recién. Ahí está su huevo, la célula. Tiene una estructura central que aquí se dibuja, ¿no es cierto?, a la izquierda y en la pantalla, lo azulito es el núcleo, que sería la yema, y todo el resto, lo amarillito, ¿no es cierto?, en la clara, que aquí sería el citoplasma. Te voy a suspender un minuto porque me están diciendo que tenemos que ir a una pausa de las personas que permiten que esto continúe. Vamos a seguir en un segundo más, por favor, no se muevan de su asiento, vean la gente que realmente coopera con la cultura y que coopera con el conocimiento médico masivo. Ya volvemos. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Más vida. Para ti, una ISAPRE de médicos. 25 años promoviendo la vida sana. El trabajo en patología y especialmente el procesamiento de las biopsias y piezas quirúrgicas es sincronizado, de alta responsabilidad y precisión, y exige la máxima exactitud en el diagnóstico en el menor tiempo posible. En los últimos años se ha estandarizado mucho la forma en que tienen que informarse las biopsias y el procedimiento que se tiene que hacer con una biopsia en cuanto al traslado, en cuanto al análisis, en cuanto al informe de las biopsias y en cuanto a la entrega de las biopsias a los pacientes, y de permitir que los pacientes tengan su informe de biopsia lo antes posible y en forma segura. La demanda de hospitalización o la urgencia en un tratamiento exigen establecer grados de responsabilidad del equipo médico desde la toma de la muestra hasta el conocimiento del resultado por parte del paciente. Es parte, digamos, de la trazabilidad de la biopsia que una vez que el paciente se saca una muestra, esa muestra debe llegar al servicio de anatomía patológica, donde se siguen varios procedimientos que permiten, digamos, que finalmente ese resultado debe llegar al paciente. Desde la toma de la muestra hasta el momento que el patólogo interpreta los hallazgos, pueden ocurrir muchas situaciones que limiten el estudio. Por ello, una minuciosa identificación de la muestra es de vital importancia. Yo creo que los pacientes siempre tienen que hacerse cargo de su examen. Si bien nosotros tenemos la obligación de, cuando están alterados, comunicarnos con ellos, avisarles que es importante, pero los pacientes siempre saben que se realizaron un examen de biopsia. O sea, ellos tienen que hacerse responsables de su diagnóstico, tienen que también facilitarnos la tarea de entregárselo. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre la anatomía patológica.
Bueno, volviendo con el doctor Bernardo Morales, anatomopatólogo, estábamos viendo un poco el desarrollo de la anatomía patológica, en el fondo del diagnóstico, porque en el mundo médico no hay diagnóstico si no está la confirmación histológica del tejido, a excepción de algunas enfermedades que se hace por otros medios bioquímicos, pero en realidad son las menos. Yo diría que el 90% de las enfermedades o más son enfermedades que se diagnostican necesariamente por el microscopio. Ahora eso es del último tiempo. Usted sabe, ¿no es cierto?, que hace unos 30 años atrás el cirujano, no necesariamente el oncólogo como usted, que mandan todo a biopsia. No, honestamente nosotros mandamos toda biopsia y la gente que yo he formado por un problema de doctrina. Sí, claro, y es absolutamente necesario. No, doctrina, o sea, muchas veces me ha pasado, y ya los errores uno los cometió hace 30 años atrás, de que creí que era benigna, ¿para qué la vamos a mandar si es benigna? Claro. Bueno, eso le iba a comentar. Hace 30 años atrás el cirujano veía la vesícula, nosotros la sacaba y la veía plana. Habitualmente las vesículas en Chile, muchísimas son agudas. Entonces la ve plana, pero una mucosa ulcerada. Pero resulta que con el tiempo subimos, ¿no es cierto?, que los cánceres de la vesícula en Chile, a diferencia de los japoneses, que tienen nosotros tenemos la primera tasa y la segunda tasa de cáncer de vesícula más alta del mundo. Los cánceres, los japoneses, son polipoidios, son solivantados, por lo tanto sacaba la vesícula y era evidente que había un tumor. Pero en nuestros casos, los cánceres son planos, por lo tanto el cirujano sacaba la vesícula, la veía ulcerada, la mucosa, aguda, inflamada, no tiene nada, era botada a la basura. 6 meses después los pacientes estaban sembrados de metástasis porque el cáncer, como digo, en Chile es plano. Entonces, fíjate que a mí me tocó ver tempranamente un caso que me mandaron que lo habían operado de una vesícula por vía laparoscópica. Y este hombre, este paciente, y por eso me lo mandaron, había desarrollado en cada punto de salida de los laparoscopios en metástasis de cáncer. Había sembrado todo eso. No, es probable que al momento de operarlo ya estaba sembrado. Entonces, hoy día no se hace, no es cierto, ante una sospecha se hace la biopsia intraoperatoria, la que hace usted regularmente, en la cual primero se afirma un diagnóstico que puede ser una sospecha previa, si existe una punción anterior a lo mejor se vuelve, ¿no es cierto?, a confirmar esa impresión diagnóstica, pero básicamente, ¿no es cierto?, está destinada a evitar este tipo de accidentes, o sea, cuando reseque el tumor, asegurarse que los márgenes de ese tumor estén libres, no tengan cáncer, ¿no es cierto?, por ejemplo. Pero como le decía, esta es una práctica de los últimos 30 años, de que todo se debe enviar a biopsia y se transformó, como dice usted, en una doctrina. O sea, yo creo que hoy día todas las normas de calidad asociadas, ¿no es cierto?, a los distintos centros clínicos, tienen considerado que cada vez que se saca una muestra de tejido del cuerpo, ¿no es cierto?, sea por un simple frote bucal, ¿no es cierto?, eso debe ir a estudio histológico, tanto, ¿no es cierto?, por la necesidad de saber de qué se trata, por algo le tomó la muestra, como por una necesidad de un respaldo médico legal, y porque el paciente, hoy día más reafirmado todavía, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley de derecho de ver el paciente, tiene toda la facultad para decir, ¿no es cierto?, que ese material que usted puede estimar innecesario, vaya a estudio, ¿no es cierto?, porque a él le interesa saber qué es lo que es. Bueno, es súper importante, yo creo que este programa en particular es importante porque la comunidad en general no tiene muy claro qué es lo que es el patólogo. Claro, yo he escuchado interpretaciones de todo tipo, ¿eh? Desde que el patólogo es especialista en patas. O en patos. Con patos. No, tal cual, ¿eh? La gente piensa en el lenguaje común, la pata es algo entendible, el patólogo es especialista en patas. No, pero mucha gente no tiene claridad de qué es lo que hace el patólogo. Por lo tanto, no entiende tampoco, si el médico no le explica claramente la necesidad, ¿no es cierto?, de recuperar ese informe, no entiende tampoco para qué le hicieron, y ni siquiera saben muchas veces, ¿no es cierto?, que le hicieron una biopsia. Por eso es que ahora está dentro de esta ley de derechos y deberes, ¿no es cierto?, está el consentimiento informado. Sí. Que básicamente, ¿no es cierto?, lo que pide el consentimiento no tiene tanta importancia. El consentimiento escrito es el documento que ratifica que existió una conversación entre el médico y el paciente, en la cual el médico, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se firma allí, ¿no es cierto?, de acuerdo a la obligación ética y moral del médico, ¿no es cierto?, le informó todos los alcances de la enfermedad que ese paciente tiene y todos los alcances del tratamiento que va a ejecutar con él, tanto del resultado posible, todas las alternativas posibles, porque ahí se generan expectativas que son, ¿no es cierto?, desde que cuando alguien se va a operar y va al médico piensa, todavía existe ese concepto que el médico es cercano a Dios y por lo tanto lo va a mejorar de lo que sea. Y no siempre es así en las enfermedades. Puede quedar, ¿no es cierto?, perfectamente sano, puede quedar con secuelas gravísimas, invalidantes, o puede morir. Entonces, si uno no le explica bien, sobre todo en patologías como la que usted, en oncología,
¿Qué es lo que tiene el paciente? Se generan expectativas que pueden posteriormente resultar en insatisfacciones, que generan un quiebre en la relación médico-paciente. Pero además, ¿no es cierto?, el paciente debe estar informado de las consecuencias del propio tratamiento. O sea, si le va a hacer una cirugía que va a significar una mutilación, entre comillas, ¿no es cierto?, o sea, una amputación de un órgano completo, tiene que saber que eso va a ser así. Y que a lo mejor la posibilidad de repararlo no existe o existirá tardíamente. Si después va a venir una radioterapia, una quimioterapia, que tienen todas las consecuencias que sabemos y el paciente no está informado, entonces se genera una quiebre, ¿no? Sí, claro. Yo espero que ustedes hayan podido, nuestro público, entender un poco cuál es la función del patólogo. Para nosotros, los que trabajamos en cáncer, los cirujanos oncólogos, es vital, es el hermano que va pescado de uno aquí al lado, o sea, uno debe trabajar con el patólogo a la mano. Y bueno, ahora la gente sabe que se puede pedir una segunda opinión, que ustedes mismos hacen circular la biopsia para ver las opiniones de los otros colegas. Muchas veces ya han hecho la ronda ya, y que es una cosa que está a la disposición de ellos mismos también. Las biopsias pertenecen a los pacientes. Así es. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el paciente tiene toda la facultad para pedir él directamente, ¿no es cierto?, otra opinión. Sí. Y los patólogos en Chile somos muy poquitos, somos 100 y algo más, de los cuales la mitad estamos aquí en Santiago. Así que nos conocemos todos, y cuando tenemos dudas, rutinas, ¿no es cierto?, nuestras, interconsultando entre los círculos más cercanos. Sí. Bueno, Bernardo, muchas gracias por cooperar con esta cruzada. A nuestro público contarles que ya está saliendo la fundación que nos va a apoyar en este programa. Así que, de mayor forma, agradecemos los que han creído en nosotros, y que tengan ustedes muy buena semana por delante, y esperamos que sean socios de esta fundación a futuro. Muchas gracias. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Más vida. Para ti, una ISAPRE de médicos. 25 años promoviendo la vida sana. UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. ISAPRE Más Vida, por ti la mayor bonificación. Indura Médica presentó Más Calidad de Vida.